Bueno, ahora sí me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno, denme un segundo que quiero probar que esté todo correcto para que no pase lo de la clase pasada. No, pero ahora está bien. Se está escuchando. No hay problema. Sí, está bien. Bueno, corregimos lo de las noticias que me llegó, todos los trabajos que llegaron. Puse la nueva consigna, que es mirar los dos videos relacionados con la crisis financiera de 2008, los antecedentes, el contexto y el proceso de esa crisis y las consecuencias. Y para la semana que viene vamos a ver otro video más. Y bueno, si quieren hoy, si alguno de ustedes tiene algún tema, lo conversamos. Si no, o además de eso, decirles, creo que el recuento, es cierto que es lento el recuento de votos en Perú, por las propias características del país. Es un país más desintegrado geográficamente, con tres zonas muy determinadas, que son la costa, toda la zona de la costa, donde está el puerto del Callao y Lima, la capital, que es una zona litoral, urbana, que da al Pacífico, la más desarrollada, y donde se concentra más del 30% del padrón electoral, pero después tiene toda una zona andina y una zona de selva. Entonces, los últimos resultados son los que llegan de esos lugares y también del voto en el exterior, donde el país más... los votos en Argentina, en la Argentina había un padrón de más de 300.000 votantes peruanos que tenían que votar en los consulados de las principales ciudades. Pero creo, por lo que está faltando, que es nada, y algunos votos observados, simplemente hacer el recuento final, no hay forma de revertir el triunfo de Castillo. No, las misiones electorales de observadores electorales de distinto tipo que hubo, ninguna figura, ninguna denuncia importante, así relevante. Siempre hay alguna mesa donde hay un problema, eso pasa en todos lados. Pero ninguna determinante, que es lo que ahora está haciendo Fujimori, que es tratar de aducir fraude. Bueno, es el folclore que tenemos en todas las elecciones. No hay forma. Yo creo que el problema más... A ver, dos cosas. Previo, ustedes saben que Perú se acaba de cargar a los 3 últimos presidentes en 2 años. Es decir, no pudieron terminar su mandato. Tal es así que la elección de 2016 es una elección que arroja resultados muy parecidos a esta. Esta es la tercera vez que Keiko Fujimori va a la candidatura presidencial, y en las 3 perdió en segunda vuelta. La primera vez con Ollanta Humala, la segunda vez con Kuczynski, que era un neoliberal, un hombre grande, y ahora la tercera vez, esta vez con resultados muy parejos respecto de la de 2016.
lo cual habla a las claras de que el recuerdo que tiene la comunidad peruana del gobierno de su padre y de todas sus acciones últimas no es muy bueno. Fue Alberto Fujimori, su padre, que está todavía detenido por delitos de corrupción, fue una especie de Menem para Perú, fue un neoliberal absoluto que inclusive reformó la Constitución e hizo una Constitución mucho más liberal inclusive que la reforma de 1994 en Argentina. Pero además, Keiko Fujimori tuvo un problema, también tiene algunas denuncias de corrupción, pero además tuvo problemas internos porque ella lideraba una fracción de la fuerza política de su padre, su hermano lideraba otra fracción y tuvieron una división en el Parlamento, una cantidad de cosas que le hacían no una candidata con muy buenas perspectivas. ¿Por qué obtuvo casi el 50% de los votos? Bueno, porque el terror que se desató al comunismo, entre comillas, con la llegada de un presidente popular que tiene más un perfil parecido al de Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, que dijo que iba a nacionalizar los recursos de Perú, etcétera. Fue tan tremenda la campaña de miedo que se desató que la elección fue así de pareja. Pero aún así pudo ganar Pedro Castillo, que ustedes imaginarán que no tiene ninguna estructura, ni económica, ni política, ni nada. Es un líder que surgió espontáneamente, del cual nadie esperaba que fuera el candidato más votado. En la primera vuelta que se hizo presidencial en Perú, hubo 18 candidaturas. Para que se den cuenta, se den una idea de la fragmentación del sistema peruano, donde no existen partidos políticos estables. Tal vez uno de los partidos políticos era el Partido Social Cristiano y después el APRA, un partido popular que les diría que tiene una raíz muy parecida a la del irigoyenismo en Argentina. Tal es así que su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, era muy amigo de Irigoyen en su momento. Pero también fue un fracaso muy grande en sus gobiernos. Tal es así que su último presidente se suicidó hace unos años, ya no siendo presidente, sino que se suicidó cuando se vio acorralado también por juicio de corrupción, que yo no sé si eran verdaderos o si tenían que ver con el lawfare que tuvieron tantos candidatos en la región. Y después estaba la fuerza de Fujimori y después partidos neoliberales, ¿no? Pero con tal nivel de inestabilidad que los dos anteriores presidentes, que son Humberto o Alberto Toledo, no me acuerdo, y Ollanta Humala, afrontan juicios también, y después vino Pedro Kuczynski, que fue destituido por el Congreso, su vicepresidente fue destituido por el Congreso, asumió por un día el presidente del Congreso y también lo hicieron renunciar, y finalmente asumió un profesor que había sido ministro, un hombre grande, pero con cierto prestigio, que le permitió únicamente administrar la transición hasta la elección. No es que hizo un gobierno así propio, sino que lo único que hizo fue sostener el sistema hasta que se pudiera concretar la elección. Y ahora tenemos el gran problema que este hombre gana, pero no sabemos, digamos, ya se desplomaron los mercados financieros en Perú. Miren, lo que más confirma el triunfo de Castillo en Perú es el desplome de los mercados. Es decir, ¿por qué? Porque los mercados algunos de ustedes tienen actividades vinculadas con la cuestión económica, financiera y demás, y saben perfectamente
y lo saben si no por las carreras que estudian o si no por alguna película que hayan visto, qué sé yo, El Lobo de Wall Street o la otra, La Gran Estafa, no sé si se llamaba La Gran Estafa, una cosa así, que es cómo funcionan La gran los... apuesta. ¿Eh? La gran apuesta. Ah, La Gran Apuesta, bueno, ¿no? De ese frenesí de los mercados, ¿no? Aparece una cotización y enseguida pone 10, acá 20, vendé, comprá. Entonces hay una corrida grande. Este, yo recuerdo cuando fue la primera vuelta del año 2019, y el macrismo pierde la primera vuelta, no, perdón, las PASO, las primarias del 2019, y Macri dice, bueno, esto es culpa de la gente que no sabe votar, el desplome que tuvieron los mercados esa mañana, ¿no? La cotización de las empresas argentinas. Entonces el retiro de capitales, el retiro de acciones, bueno. Y este hombre además tiene una segunda debilidad, que es que no tiene una estructura política fuerte. Además, en la última campaña, entre la primera vuelta y la segunda, no solamente lo vincularon con el comunismo, es cierto que es un hombre de izquierda, ¿no? Y que tiene ideas marxistas y todo, pero es un marxismo adaptado al indigenismo peruano, pero fundamentalmente también hubo un atentado donde murieron 14 campesinos que se lo atribuyó una especie de secuela de muchos años después de lo que había sido un movimiento guerrillero fuerte en Perú, que se llamó Sendero Luminoso, y le achacaron que además formaba parte de una agrupación terrorista. Ya no sabían cómo hacer para que la gente... Y tal es así que Perú, creo que lo hablamos la semana pasada, tiene un premio Nobel de literatura, un tipo muy famoso y realmente muy, muy bueno como escritor, de una corriente de izquierda en la literatura latinoamericana, junto con García Márquez, con Octavio Paz, que se llama Mario Vargas Llosa, que siempre fue un neoliberal que combatió a Fujimori. Y ahora dijo, miren, Fujimori siempre fue mi archienemigo, pero esta vez prefiero a Fujimori y no a un indio comunista como que no se sabe qué es lo que va a hacer con Perú. Y lo que haga con Perú probablemente sea parecido a lo que hizo Evo Morales con Bolivia, que es sacarlo adelante. Pero lo van a tener que dejar gobernar. Y yo creo que va a ser muy difícil que pueda gobernar. Así que va a haber que... vamos a ver. Lo último que les digo es, nadie daba un centavo por Castillo entre esos 18 candidatos que había en la primera vuelta. Y sin embargo fue el más votado, con 19 puntos. Imagínense si el más votado era 19 puntos, cómo estaría desfragmentado el sistema, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque estaba expresando algo que no se ve, que es lo que yo siempre comento en Argentina. Tengamos cuidado que estén pasando cosas que no veamos, o lo que pasó en Chile. Ustedes recordarán, no sé, por haber escuchado, que siempre los sectores de la derecha argentina siempre mostraban a Chile como el gran modelo. El problema es que no era un modelo para los... Es cierto, claro, ¿cómo no va a mostrar la derecha como un gran modelo Chile si solamente el 5% de las relaciones laborales están regidas por convenios entre las partes? El 95% de las relaciones laborales, las condiciones de trabajo, el salario, etcétera, las fija el sector patronal porque no hay sindicalización. O porque la educación, aún la educación pública, es paga. Claro, ¿quién va a cuestionar? ¿De qué sector de poder se va a cuestionar? Yo me acuerdo, voy terminando en este tema, si los dejo a ustedes cualquier comentario que quieran hacer. Recuerdo que la primera vez que sale Piñera, el actual presidente de Chile, compitió contra un candidato que había sido presidente de la democracia cristiana, Eduardo Frei, hijo además de otro expresidente que había tenido Chile. Y me acuerdo que en un programa de radio de Magdalena Ruiz Guiñazú, esto debe haber sido por el año 2010, por ahí,
decía, qué admirable que son los buenos modales, porque los dos presidentes eran como amigos, ¿no? Qué admirable, ¿no? Los buenos modales del sistema chileno, tenemos que imitar ese sistema, no como la grieta que tenemos acá en Argentina. Y es lógico, ¿qué necesidad va a haber en un país de tener malos modales si los dos candidatos representan prácticamente lo mismo? Es decir, ninguno de los dos va a mover las estructuras del sistema. Tal es así que Chile firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos bajo la presidencia de un presidente socialista que se llama Ricardo Lagos. Es decir, un presidente socialista es el que, del Partido Socialista, es el que firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos por el cual Chile le entrega toda su economía. Entonces, claro, qué cuestionamiento, qué bien, hay que admirar al socialismo chileno. Y lógico, si no toca ningún interés estructural, ¿cómo no lo va a admirar el poder? Son socialistas, no toca ningún interés, dejan la educación privada, la salud privada, la jubilación privada, el socialismo. ¿Para qué va a haber malos modales? Si da lo mismo gane uno, gane el otro, tendrán un matiz más, un matiz menos. Pero la estructura de poder no se modifica. Y esa estructura de poder que se mostraba como un modelo, se desploma. ¿Y quién demuestra que no era modelo? Y la gente que está harta en la calle y que dice no aguantamos más, vamos por una nueva constitución. Y entonces se hizo el plebiscito constitucional el otro día, y bueno, y ganaron los candidatos de izquierda y los candidatos independientes. ¿Por qué? Porque era una protesta contra el sistema. ¿Qué es la candidatura de Pedro Castillo? Una protesta contra el sistema. Así que eso es un poco lo que tenemos en este último panorama. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿No? Lo que está pasando en Colombia en este momento. Bueno, esto como panorama. Yo le había dicho a Gabriel por mail también que iba a hablar un poquito, porque él me pidió alguna opinión sobre la presidencia de Biden por mail. Le dije que iba a hablar también en la clase de hoy, así que si quieren hablo de eso, pero primero, si quieren, agotamos este tema, o cualquier otro que ustedes quieran, hacemos todos los comentarios y después yo puedo hacer algún comentario sobre Estados Unidos. Hola, profe, hola a todos. Yo en lo particular, bueno, nada, se sabe que las elecciones en Perú están casi cabeza a cabeza, 50-50. Ahora tomó un poco de ventaja Castillo, pero tenía entendido que faltaba el 2%, o sea, se habían escrutado 98% de las mesas. Faltaba un 2%. Lo que me llevó a mí a deducir de que Castillo ya había ganado es que la derecha de Fujimori ya declaró fraude. Y es una conducta habitual que tiene la derecha cuando gana un partido de izquierda. Que en la primera de cambio ya dicen no hubo fraude. Y creo, no sé si estoy bien informado, habían dicho que le querían sacar 100.000 votos a Castillos, que es más o menos la diferencia por la que está ganando. No sé si se podrá hacer, ojalá que no, pero bueno, nada. Y después con respecto a lo que le había enviado al profe por mail, lo que está pasando con la pandemia y bueno, con la parte también económica que produce la pandemia, con esta tragedia sanitaria y económica, es que creo que la mayoría de los pueblos hoy en día está eligiendo un Estado presente más que ausente, una intervención del Estado. Está necesitando una intervención del Estado. Por eso se está dando, obviamente, lo que pasa en Perú, que por ahí Castillo, como dice el profe, no era un candidato como aspirante a ganar. Y también, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, que ante un gobierno de derecha, y bueno, quiso sacar la ley tributaria esa, bueno, salió toda la gente a la calle. Creo que quizás en otro contexto, si bien hubiese habido protestas, no serían tan
tan intensamente como lo está sucediendo ahora. Yo creo que la pandemia llevó a la gente a cansarse, por así decirlo, y acá también, ¿no? Obviamente. Yo lo que tengo entendido es que Estados Unidos siempre trató de tener un control sobre la región, ya lo dijo Noam Chomsky en su momento. Estados Unidos o los grandes grupos económicos de Estados Unidos tratan de tener bajo control a la región, porque si no tienen bajo control al patio de su casa, por así decirlo, o al patio trasero de su casa, ¿cómo podrían tomar el control de todo el mundo? Entonces siempre que hay un gobierno populista o un gobierno de izquierda trata de suprimirlo. Antes lo hizo con la Operación Cóndor, que era poner los militares en los distintos países, Pinochet en Chile, Videla acá en Argentina, que responden siempre a la misma embajada. Ahora, como obviamente una dictadura ya es muy abrupta la visión de la gente y de la sociedad, tratan de transformar la idea de la gente o imprimir una cierta crisis desde los medios, que obviamente son funcionales a ellos. Medios locales y medios internacionales. Entonces, digo, ahora que ganó Biden, que es un presidente demócrata, que no es republicano, que adopta en su país políticas parecidas, o por lo menos por la pandemia, parecidas a lo que adoptaría un gobierno popular. No le digo yo, pregunto y le digo al profe, ¿no le llama la atención, digamos, de que Estados Unidos ya es como que corrió la mirada, con Biden por lo menos, de tener ese control sobre la región? Yo quería saber si es debido al presidente o si en realidad es algo que va por encima de la presidencia, que tiene que ver con los grupos económicos, y que bueno, y que sirve que haya un presidente como Biden como para equilibrar eso y que no sea tan abrupto. Solamente eso. Solamente. Bueno, no sé si usted, igual me gustaría que hagan también, ustedes, ninguno tiene ningún comentario para hacer de lo que hablamos, de alguna otra cosa. Yo ahora después me voy a referir a esto que dice Gabriel. Buen día, profe. Buenos días. Bueno, primero, yo también hice el trabajo de investigación sobre Perú. Lo que me llama la atención es que cómo puede ser que haya postulantes a la presidencia con antecedentes, con causa. ¿Por qué llegan a que la gente no llega a votar si teniendo causa de lavado de dinero llegan ahí? Bueno, eso me llamó la atención. Y respecto a lo que dijo Gabriel sobre Estados Unidos, yo tengo una opinión de que no importa si es republicano o demócrata, Estados Unidos siempre va a estar queriendo conquistar el mundo. No importa qué presidencia sea y qué visión tenga. Por ahí es menos notorio, pero sí va a querer ser el líder constantemente. ¿Alguien más? Bueno, primero una observación sobre esta cuestión de las causas que tienen los candidatos. Y el problema es que estamos en una etapa de sistemas judiciales tan contaminados y tan poco independientes que no sabemos si las causas son verdaderas o son falsas. Es decir, los sistemas judiciales han perdido absolutamente la credibilidad. Porque, es decir, independientemente de la simpatía que nos cause tal o cual candidato, ¿no? Es decir, personalmente no tengo ninguna simpatía por Keiko Fujimori, pero tampoco sé si todas las causas que tiene son reales. ¿Y me apoyo en qué? Y me apoyo en que en Brasil, por ejemplo, tiene un presidente porque el candidato que tenía más votos
fue detenido e inhabilitado para participar de las elecciones, que era Lula. Y lo detuvo un juez que dijo, que expresó, pero lo dijo expresamente en su sentencia: no tengo pruebas, pero tengo íntimas convicciones de que un departamento de 3 pisos, planta baja y 2 pisos, un triplex, en una ciudad balnearia cercana a Río de Janeiro, se lo dio una empresa por una coima al expresidente Lula. Y nunca hubo una prueba de eso, todo lo contrario, nunca Lula habitó ese departamento, no figura como su propiedad, ni nada por el estilo, pero este juez tenía su íntima convicción. ¿Y qué es lo que sucede después? Inhabilitan a Lula, gana Bolsonaro. ¿A quién nombra Bolsonaro ministro de Justicia? Al juez que había condenado a Lula. Digo esto para no hablar de la Argentina. No existe, miren, un grupo de matemáticos hizo una prueba en Argentina. Cristina tenía 14 causas penales. Todas las 14 o 13 de las 14 fueron a parar al mismo juzgado, que era el del juez Bonadío. Eso es una posibilidad matemática en más de 2 millones. Justo las 13 o las 14 causas fueron a parar al mismo juez. Y el juez, no hay antecedentes penales en la historia de un juez que cite para 8 declaraciones indagatorias el mismo día a una persona. Y sin embargo eso pasó en Argentina. Eso es lo que llamamos lawfare. Es decir, ¿cómo funciona el lawfare? Primero se monta todo un aparato, y el lawfare es parte de una cosa que recién también señalaba Gabriel, que es la doctrina o la metodología de los golpes blandos. Es decir, se intenta aplicar un proyecto de sociedad, pero ya no a través del golpe clásico, sino de otro tipo de mecanismos, donde están muy comprometidos los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han dejado de ser medios, no son medios periodísticos, es decir, no les interesa transmitir noticias o transmitir la verdad, sino crear un sentido común en la población que esté acorde con sus intereses económicos, no intereses periodísticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Condenan a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Hacen que la sociedad las considere culpables, sin juicio, sin nada, por noticias potenciales. Bueno, cuando se detectan decenas de visitas de un periodista a la Casa de Gobierno para arreglar, digamos, cómo van a hacer para que ese periodista denuncie, ¿no? Entonces, claro, se crea un clima en la sociedad y después, ¿qué hace el juez? No lo puede declarar inocente, porque si lo declara inocente, lo escrachan al juez. Y se monta todo un sistema de espionaje, bueno. Ese mecanismo se ha denominado lawfare. Entonces, por ejemplo, el expresidente de Ecuador, ahora yo creo que va a volver a Ecuador, pero no había podido volver a Ecuador en todo este tiempo porque había sido condenado. Y si volvía, lo detenían. Condenado por influencia, nunca, no se le detectó ningún acto de corrupción. Ninguno. Sí está condenado por influir psicológicamente sobre otros miembros de su gabinete para que fueran corruptos. Una cosa que no tiene nombre. No tiene nombre, pero bueno, pero ha actuado así. El problema es que no pudo ser candidato a la presidencia. Entonces, bueno, estos son por eso digo que las condenas son tan relativas y se ha judicializado tanto la política,
Ustedes, por eso yo les decía el otro día, eh, se dicta un decreto para impedir la presencialidad en las clases porque se ha comprobado que la presencialidad de las escuelas es una de las principales causantes de la multiplicación de los contagios, pero no por la escuela, porque si en la escuela se cumplen determinados protocolos, ahí no es la fuente de contagio. El problema es la cantidad de gente que se moviliza alrededor y el sistema de transporte, porque el maestro de la escuela, el portero de la escuela, los padres de los alumnos, no viven en un metro cuadrado, sino que tienen que transitar a la zona metropolitana, etcétera. Entonces se expandió la ola de contagios. Y el presidente dicta un decreto absolutamente dentro de la ley y todo, pero después la Corte, que tiene 5 miembros, dice que ese decreto no es constitucional. Entonces, ¿para qué elegimos presidente si después finalmente gobierna el Poder Judicial? O cuando, ustedes se imaginan, hubo detenciones en la Argentina. Yo recuerdo que a Zanini o a Vudú lo detuvieron a la madrugada y estaban todos los medios de comunicación esperando en la puerta de la casa que saliera para generar un shock en la opinión pública, porque en definitiva eso debía formar parte de un secreto judicial donde todos los medios lo sabían y a él lo sorprenden a la madrugada. Entonces, la connivencia entre el sistema judicial y el sistema mediático para generar un clima en la sociedad es tremendo. Bueno, eso es Lawfare se escribe, ¿no? Es dar golpes, pero no a través de la intervención directa del aparato represivo del Estado, sino del aparato cultural del Estado, del aparato ideológico del Estado. Profe, Sí. me gustaría agregar algo, porque ya que habló de la inestabilidad de Perú, de lo que pasó en Brasil con la destitución de la presidenta anterior, con prohibir la candidatura de Lula y con las causas de Cristina, digo que todas esas causas, o en el caso de Perú y Brasil, que tuvieron los dos problemas con la obra pública, ¿no? Con Odebrecht. Ajá. Y acá Cristina también, digamos, muchas de las causas están vinculadas a la obra pública y digo, también se ve que hay un interés muy importante por la obra pública de algún sector desde el poder, desde Estados Unidos, digamos, o sea, porque no por defender a Odebrecht ni Totalmente. digo que todo, pero digo, hay un interés concreto también por la obra pública, por recuperar la obra pública de países tan importantes como Argentina y Brasil, de parte de grupos, digamos, extranjeros, estadounidenses. Miren, sí, yo coincido con eso. Es decir, el problema es así. ¿Cómo tratar de salirnos de determinadas trampas culturales, ¿no? Es decir, si yo quiero, es decir, se crea un contexto para que haya actos de corrupción en las empresas nacionales o regionales, pero que no son multinacionales, de obra pública, se detecta ese caso y lo que se invalida no es la corrupción, sino el papel de la empresa nacional. Entonces, Claro. cuando uno quiere defender la empresa nacional, ¿qué es lo que te dicen? Ah, vos defendés la corrupción. No, yo no defiendo la corrupción, yo defiendo, es decir, que se juzgue todo lo que se tenga que juzgar, pero que eso no signifique demoler el papel de las empresas nacionales para la contratación de obra pública. Si hay corrupción en el Estado, lo que yo tengo que combatir es la corrupción, no el Estado. Por ejemplo, se crea una situación en Venezuela, se crea una situación de desabastecimiento. Se le confiscan los bienes del petróleo y del oro. Después hay hambre y entonces
los mismos que crearon la crisis humanitaria son los que después quieren intervenir en el país para resolver y para entregar ayuda humanitaria. No, lo que tienen que hacer es dejarle que el país disfrute de la renta de sus recursos energéticos. Ahora, si yo primero le prohíbo el ingreso, eso genera hambre y después vengo con las ONG de mi país, que después son empresas multinacionales, para resolver el hambre, que yo mismo causé. O cuando uno critica las políticas, es decir, uno puede criticar la política de este país, de este otro país, de este otro país. Ahora, cuando critica la política del gobierno actual del Estado de Israel, es antisemita y está a favor del Holocausto. ¿Dónde se vio eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo creo que Israel tiene que tener su Estado, soy absolutamente respetuoso, condeno el Holocausto, lo que sufrieron en la guerra y todo, pero todo eso no puede hacer privarme a mí de criticar una política del actual gobierno de ese país. ¿Qué tiene que ver eso con el antisemitismo? ¿Se entiende lo que digo? Pero Sí, profe. se monta todo un aparato cultural donde a vos te llevan que si vos querés decir estas cosas, lo que estás defendiendo es la corrupción o estás defendiendo, no sé, lo indefendible. Eso viene de años, inclusive desde el nazismo. O sea, el nazismo lo primero que hizo fue tener campos de concentración, pero no de exterminio. Una cosa son los campos de concentración y otra cosa son los campos de exterminio. Los campos de concentración se dieron de 1933 a 1939 aproximadamente, donde la intención, entre comillas, era educar a aquellas personas que no tengan la ideología que tenía el nazismo en ese momento. Y los medios de comunicación lo veían como algo bueno y lo transmitían como algo bueno. Entonces, siempre es un trabajo cultural que lo hacen los medios de comunicación y bueno, y después lo repliegan las personas, porque, por ejemplo, acá cuando uno dice, se le da un plan social a una persona que no trabaja, que lo necesita pero que no hace nada, que está todo el día en la casa. Mirá, lo ideal sería que trabaje, sí, bárbaro, pero vos no podés darle, como decía un dicho, se decía, vos no le podés dar una caña de pescar a alguien en un desierto. ¿Se entiende? Entonces, lo ideal sería que trabaje, sí, pero para que sea fluido, tiene que primero funcionar la economía interna. ¿Sí? Se tiene que aumentar la demanda para que esa persona el día de mañana, si trabaja, no sea despedido en 2 meses porque la economía está en quiebre o en shock. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiende a decir, mirá vos, le dan planes a los vagos y después los jubilados cobran, no sé, 17.000 pesos, nada más. Es como que te ponen, es una cosa o la otra, no pueden ser las dos, ¿viste? Es como que te enfrentan a la misma sociedad, te enfrenta el jubilado contra la persona que cobra un plan. Y la realidad es que bueno, nada, es un trabajo hecho desde los medios de comunicación, obviamente hay mentes atrás y es cultural. Así que bueno, nada, eso. Pero lo de la obra pública también coincido con lo que dice Fernando. Hay un interés sobre la obra pública que obviamente es como atentar a las empresas nacionales. Sí, después, claro, son dos concepciones, ¿no? Hay una concepción que dice que es la teoría del derrame, la teoría neoliberal, que nunca se comprobó en la práctica, que es que hay que poner dinero en los sectores de poder porque ellos son los que van a hacer las inversiones para que después haya desarrollo. La realidad comprueba que nunca fue así, que cuando uno pone dinero, ya sea porque les da más derechos a las empresas o las exime de impuestos, lo que hacen es concentrar la riqueza y sacarla del país, no invertir. El desarrollo, por lo menos esta es mi creencia, es inyectar dinero en la demanda, no en la oferta. Cuando yo le estoy dando una ayuda social a alguien, lo que estoy permitiendo es que ponga dinero en el mercado, porque esa persona no va a ahorrar, no se va a guardar esa plata, la va a consumir. Y si consume,
se necesita, se reactiva. Es decir, si yo abro un tallercito de compostura de calzado, bueno, esa persona va a necesitar una media luna, por lo tanto a la vuelta se va a abrir una panadería, y así sucesivamente. Y entonces, y la panadería va a necesitar un horno, y el horno alguien se lo va a tener que llevar, y así sucesivamente. Entonces se va creando demanda agregada y se va consiguiendo más recaudación fiscal, bueno, y así sucesivamente. Eso es lo que demuestra la realidad. Ahora, bueno, hay quienes piensan lo contrario. Y el problema es que hay una realidad social que uno tiene que atender, y hasta tanto se pueda crear empleo y crear empleo decente, bueno, como mínimo hay que hacer una ayuda, porque hay una segunda concepción que está en juego, que es si la pobreza es producto de la haraganería o si la pobreza es producto de una estructura, de un sistema que no funciona estructuralmente. Más allá de que pueda haber alguien que sea un poco más haragán que otro, eso nunca va a faltar porque es la condición humana. Pero la pobreza como factor de la economía es un problema estructural, es decir, no es un hecho de la naturaleza. Si, sobre todo en los lugares pobres, ¿no? Uno sale a la calle y hay una vereda rota, una plaza que es un matorral, una calle que no está iluminada. Por lo tanto, hay un montón de tareas por hacer. Y hay un montón de gente que no tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Conectar esa necesidad con esa disponibilidad. Y eso es lo que tiene que hacer la política. Por eso yo, además, creo que los planes de ayuda, los planes universales, deberían ser cuestiones lo más coyunturales posibles. Lo que hay que hacer es convertir eso en trabajo. Y los planes por ejemplo, para sostener a las cooperativas, hay que convertirlas en horas de trabajo, porque además eso da dignidad, ¿no? O sea, yo creo en la ayuda social, pero como una coyuntura, como un paliativo, porque la verdadera política de desarrollo no es la ayuda social, ni el asistencialismo, sino el trabajo. Bueno, y ahora queda pendiente lo de Estados Unidos, ¿no? Miren, ustedes dijeron algunas cosas que son pistas, digamos, como para irnos encontrando con los temas. Sí, en algunos de los videos vimos que Estados Unidos, por distintos hitos históricos, se convierte en una potencia que se siente responsable del mundo. Y además que siente que cualquier cosa que suceda en el mundo puede afectar su seguridad. Y de allí entonces el despliegue de más de 800 bases militares, por ejemplo, alrededor de todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos dice, tenemos que impedir la penetración de Rusia y de China en América por intermedio de las vacunas, ¿no? La geopolítica de la pandemia. Ahora, Estados Unidos tiene bases y ha invadido países como Afganistán e Irak, y bueno, entonces digo, China no puede entrar en América, pero Estados Unidos sí puede entrar en Afganistán. Bueno, eso es imperialismo, ¿no? ¿De dónde surge esta idea de que Estados Unidos es la responsable de su patio trasero, que es América Latina? De la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos triunfa junto con Rusia y se divide el mundo, entonces queda toda una parte del mundo bajo la influencia de la ex Unión Soviética y otra parte de los Estados Unidos. Y ahí sí es cierto que no hay, eso es una política nacional, no hay distinción de partidos. En general, la distinción entre los partidos tiene que ver
con el gobierno de Estados Unidos hacia el interior de Estados Unidos, no en la política exterior. No hay cambios sustantivos en la política exterior. El bloqueo de Cuba, por ejemplo, que forma parte de esta política, no responde a un partido u otro partido. Es una política de Estado de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que Biden, en el discurso que hace en el Congreso hace poquito, al cumplirse los primeros 100 días de su gobierno, fijó las pautas de una política keynesiana, es decir, de mucha inyección de dinero por parte del Estado para inversiones en infraestructura, en obra pública, en el derecho de salud para la población, aumenta el salario y aumenta los recursos para la educación. Inclusive defiende la posibilidad de la sindicalización de los trabajadores. Es decir, hace un discurso digno de lo que fue el discurso del presidente Roosevelt, el New Deal, ¿no? La receta con el cual Franklin Roosevelt en 1933 inicia la salida de la crisis de 1929 en Estados Unidos con una fuerte inyección de dinero público. El problema es que, como dice Antonio Negri en el libro Imperio, Estados Unidos es las dos Romas, dice, ¿no? Es decir, para que Estados Unidos pueda ser república hacia adentro, tiene que ser imperio hacia afuera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién va a pagar el déficit fiscal de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos va a tener un gran déficit porque va a emitir dinero. Y eso le genera un déficit a las arcas públicas. Ahora, al manejar la economía global, o al ser una de las principales potencias que manejan la economía global, y al haber tantas transacciones en dólares, porque Estados Unidos, supónganse una cadena mundial de supermercados, ¿no? Walmart o Carrefour, puede perder dinero en un lugar, pero lo compensa con todo lo que gana en otros lugares. Entonces, al manejar la economía global y al tener tantas transacciones hechas en dólares, como por ejemplo las de petróleo, las de armas, las de alimentos y las de tantos monopolios, lo que pierde en términos de su economía interna lo compensa con las ganancias en el exterior. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que no nos hagan pagar a nosotros el déficit de esta política. Es decir, uno ve con agrado el discurso de Biden, pero al mismo tiempo tiene que prestar atención a que eso que yo veo con agrado para la sociedad norteamericana no implique que sea yo quien tenga que pagar como latinoamericano, una vez más, el déficit de la economía de los Estados Unidos. Y algo parecido pasa con la cuestión del cambio climático. Es decir, Estados Unidos es uno de los principales, junto con China y las potencias industriales, del calentamiento global, de las emisiones tóxicas, etc. Entonces le han hecho pagar al planeta las consecuencias del hiperindustrialismo, la deforestación, los cambios climáticos, el calentamiento de la Tierra, las emisiones tóxicas, el agujero de ozono, el efecto invernadero, bueno, todo lo que implica la situación medioambiental en el mundo. El derretimiento de los glaciares por el calentamiento, bueno, la escasez de agua, porque claro, los cultivos transgénicos necesitan una cantidad de agua mucho mayor, lo mismo que las explotaciones mineras. Muy bien, le han hecho pagar un precio extraordinario al planeta. Una segunda etapa es, cuando ellos se dieron cuenta que esas tecnologías y esa forma de sobreexplotación les estallaba en las manos, ¿qué es lo que hacen? Transfieren tecnologías viejas y contaminantes a los países subdesarrollados y ellos se quedan con las tecnologías más limpias, la energía solar, etcétera, etcétera. Y ahora, entonces, se acuerdan de que existe el cambio climático. Y no vaya a ser ahora que
vuelven a poner en agenda el cambio climático, fijen estándares tan altos para, por ejemplo, importar productos o permitir la inversión de una empresa y demás, que tiene que cumplir tantos requisitos que las únicas empresas que lo pueden cumplir son las empresas de ellos. Y nuestras empresas, de nuevo, caigan en una situación de estancamiento, de discriminación, etc. Entonces, es muy lindo que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París sobre cambio climático, pero cuidado, que mientras tanto nosotros tenemos que readaptarnos a esa situación y lo tenemos que hacer, es decir, si yo quisiera que ahora, en este momento, la Argentina dejara de usar de manera absoluta los agroquímicos con los cuales se ha extendido el área de cultivo de soja, estaría derrumbando la economía argentina. Y no porque a mí me caiga simpático el agroquímico, no, es porque ya se ha expandido de tal manera que buena parte de toda la ayuda social que yo estoy dando ahora por la pandemia viene del superávit que tengo de la soja. Y el superávit que tengo de la soja es porque pude extender esa frontera gracias a los agroquímicos. Entonces, si yo quiero cambiar eso, lo tengo que ir cambiando lentamente y no voy a poder convertir a la zona núcleo de la Argentina, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, en una granja de la campiña francesa, que está libre de agrotóxicos, que no tiene transgénicos, etc. No lo puedo hacer de la noche a la mañana. De la misma manera que no puedo suspender todo el desarrollo minero o suspender los yacimientos de vaca muerta con determinadas explosiones y demás, porque me quedo sin divisas. Entonces, lo quiero hacer, sí, pero lo tengo que ir haciendo de tal manera que yo pueda ir reconvirtiendo mi sistema productivo. Porque si me piden que sea una zona absolutamente transparente en términos de estándares de cambio climático de la noche a la mañana, se me derrumba la economía. No sé si se entiende. Sí, está claro. Otro fenómeno que es interesante en Estados Unidos es la aparición de un grupo de legisladores y legisladoras, sobre todo, que han financiado su campaña con recursos de la gente y no con grandes fortunas empresarias, que fue lo que llevó a Biden, que es un hombre que viene del ala conservadora del Partido Demócrata, a haber elegido a Kamala Harris como candidata a vicepresidenta. ¿Por qué? Porque le tenía que dar una señal a la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos, que había quedado tremendamente golpeada después de la muerte de Floyd por el supremacismo blanco, que era lo que sostenía la política de Trump, ¿no? Una política de discriminación racial muy grande. En eso también Biden ha tenido un discurso mucho más moderado. Entonces, creo que al interior de la sociedad de Estados Unidos hay cambios, pero desde el punto de vista de la política exterior de los Estados Unidos, los cambios son mucho más leves, mucho menores. Bueno, escucho comentarios, consultas, inquietudes, alguna otra cosa que quieran que charlemos, y si no, ya tiene la consigna para entregar el próximo lunes, como quieran. Hola, profe, buen día. Buen día. Quería preguntarle cuál es su opinión sobre el gobierno actual de Fernández. ¿De quién? Ah, del gobierno argentino. Del gobierno actual. Sí, del gobierno actual de Fernández. Bueno, yo soy representante en la OEA de ese gobierno. Es un gobierno, bueno, en primer lugar, es un gobierno que reemplaza a un gobierno como el de Macri, que tuvo un tremendo respaldo del sistema financiero internacional. Tal es así que la Argentina se endeudó de una manera que no tenía precedentes. No había ningún antecedente en el Fondo Monetario Internacional.
incumpliendo con su propio estatus, porque el Fondo Monetario tiene un estatus donde no puede prestarle plata a un país en posición de fuga de capitales, y Claro, fue en contra de eso. bueno, claro, pero ¿y por qué lo hizo entonces? Lo hizo porque el propio, miren, el actual presidente del BID, que es un hombre de Trump, eh, se llama Mauricio Claver Carone, es un estadounidense de raíz latina, eh, fue el que dijo, el Fondo Monetario fue en contra de lo que dicen sus estatutos, porque hubo una llamada de Trump que dijo hay que prestarle igual a la Argentina porque Macri tiene que ser reelegido. ¿Y por qué tenía que ser reelegido? Para que llevara adelante las políticas neoliberales que completaran el ciclo. Es decir, ya había abierto la economía, había permitido la fuga de capitales, había concentrado la ganancia de las empresas monopólicas de servicios, aumentando en 3000% las tarifas, dolarizado los precios de la energía, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces había que sostener ese gobierno. Y lo intentaban sostener calmando el precio del dólar a través de un préstamo del Fondo Monetario que permitiera que el Banco Central pusiera dólares en el mercado para sostener el precio del dólar, que no se disparara y pudiera ganar la elección. Aún así perdió la elección. ¿Por qué perdió la elección? Bueno, porque se construyó del otro lado un frente muy amplio. Quiere decir que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que tiene un sector mayoritario, que es el de Cristina, pero que también tiene sectores mucho más moderados y que en su momento jugaron más cerca de Macri que de Cristina, como por ejemplo el sector de Massa. Quiere decir que es un gobierno de coalición, no es un gobierno monolítico, no es un gobierno completamente homogéneo. Tiene sectores que tienen una mirada más confrontativa con el poder y sectores mucho más moderados. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández ha seguido una línea es decir, que se ha hecho cargo de la pandemia, aún con errores, con problemas lógicos por un hecho inédito, pero que no se desentendió de la pandemia, tratando de regenerar un aparato de salud, un ministerio de salud que había desaparecido durante el gobierno de Macri, un ministerio de ciencia y técnica que había desaparecido durante el gobierno de Macri, un ministerio de trabajo que también había desaparecido durante la presidencia de Macri, y eso indudablemente le otorga un compromiso con la sociedad y con los sectores más pobres, un compromiso grande. Suficiente y no, porque la pobreza y la situación es tan tremenda que nunca nada que uno haga, por más que haga, va a ser suficiente, pero está tratando de hacerse cargo. Y la otra cuestión que está tratando de hacer es renegociar la deuda externa, tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario, de manera de no tener que hacer un ajuste sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y que ha tenido algunas señales de política exterior independientes, ha protestado contra la detención de Lula, ha protestado contra el golpe de Estado en Bolivia, tiene una muy buena relación con el gobierno de México, condena las sanciones y el bloqueo a Venezuela y a Cuba, y al mismo tiempo tiene una buena relación con los países europeos y con el propio gobierno de los Estados Unidos, pero eso no le impide también tener buenas relaciones con Rusia y China, que son las principales proveedoras de vacunas y de material sanitario en esta pandemia. En líneas generales podría decirte eso. Gracias, profe. Yo quería agregar algo más, si puedo. A ver, cuando uno analiza la gestión de un gobierno, que puede gustarle o no gustarle, sus ideologías previas, tiene que tener en cuenta obviamente el contexto. Y yo creo que cuando uno analiza por ahí un gobierno, siempre se enfoca en experiencias anteriores, se enfoca en
en cómo le fue a otro, y creo que hay que tener en cuenta que este gobierno, como dice usted, con sus aciertos y sus no aciertos, está en una época de pandemia donde creo que es lo último que se habría imaginado Alberto como problema una vez que asuma. Y la verdad que eso, al tener este contexto que afecta tanto la salud como la parte económica del mundo, no solo de nuestro país, porque por ahí se hace mucho eje de que en Argentina solamente se sufre la parte económica, pero, a ver, Argentina ya venía mal en la parte económica y con esto se maximizó. Y encima tenemos que pagar una deuda, o sea, es como muy difícil analizar si el gobierno está haciendo las cosas bien o no. Podés ir a lo más micro y decir, bueno, en tal tema sí, yo hubiese tomado otra decisión, en tal otro tema hubiese tomado otra decisión. Pero como la pandemia sucedió ahora, no hay precedentes y no hay un parámetro de comparación entre un gobierno y otro. Por eso el análisis se hace difícil, se torna difícil en ese sentido. Bueno, nada, solamente eso. Que obviamente uno puede criticar o no, pero tiene que tener en cuenta que nadie salió con el libro de cómo manejarse en una pandemia. Por lo menos, y es lo que rescato yo ya en opinión personal, es que, como dice el profesor, no desprestigió la pandemia, como por ahí pasó en Brasil, que en Brasil Bolsonaro adoptó una conducta de bueno, es una gripecinia, la economía primero, y ahora tiene un montón de muertos, y encima económicamente está mal. Yo sí tengo algo que criticarle a este gobierno, pero es más puntilloso, es que hizo mucho foco en cuidar la salud de los argentinos, y es verdad que al principio lo hizo, porque uno me puede decir, bueno, pero fuimos la cuarentena más larga de todo el mundo, ponele que es eso, pero no nos olvidemos que durante ese tiempo, primero no se sabía bien cómo era el tema de la pandemia, estábamos todos encerrados y todos contentos no, pero todos como aprobando ese encierro porque veíamos que en Italia se morían un montón de personas y no sabíamos qué tan contagioso era, había mucha desinformación del virus, porque es un virus nuevo, porque es un virus que va mutando todo el tiempo. Entonces, y al mismo tiempo, esa cuarentena, que hoy por ahí parece, mirándolo en retrospectiva, parece exagerada, nos permitió ganar tiempo en el sentido de ir evolucionando en el sistema sanitario, que estaba bastante deteriorado. Hoy no somos potencia en el nivel sanitario, pero por lo menos no se llevó un desborde como vimos en otros países de la región. Ahora, ¿qué pasa? Llegó un momento en donde yo por ahí vi medidas que Alberto, en lugar de seguir jugándosela por ahí por la salud, empezó a liberar un poquito el tema de la economía. Entiendo porque tenemos que pagar una deuda, tenemos vencimientos y la Argentina la está pasando mal, la gente la está pasando mal económicamente. Adoptó un montón de medidas a favor de los trabajadores, como el IFE, el ATP en las empresas, en ese sentido está bien, pero obviamente eso es generar dinero, y cuando vos generás moneda, aumenta la inflación, ¿sí? Entonces también los precios van subiendo de a poco. Yo creo que, yo creo que si me pongo puntilloso, creo que le criticarían que no siguió bancando su opinión principal, que era la de cuidar la salud, porque se dejó llevar en cierto punto por la presión de las grandes empresas, y también porque, bueno, obviamente la economía argentina no venía bien, y bueno, también esa presión, ese costo político no lo quiso pagar, y tengo miedo de que termine haciendo agua por todos lados. O sea, en lugar de jugársela por una o la otra, fue como ahí, es hasta donde pudo. Bueno, ahora liberamos, y bueno, pero eso está generando un montón de contagiados y que tengamos
no sé, en Cava el 98% de las camas ocupadas, por ejemplo. Pero bueno, es muy puntilloso, no es algo como para decir este es el peor gobierno de la historia, porque nada que ver. Está en una pandemia, en un contexto que el análisis es muy difícil, no es comparable con ningún otro, así que obviamente creo que se manejó dentro de todo bien, y que hay cosas que obviamente me hubiese gustado que sea un poco más estricto, por ejemplo el control falla en todos los gobiernos, el que me conoce sabe cómo pienso y sabe que es lo que critiqué siempre, o sea, uno va por la calle y no puede ser que, no sé, al principio se detenía a un pibe que fue a comprar una Gillette y ahora, no sé, hay fiestas clandestinas, hay esto, hay lo otro, y vos decís, ahí es donde tiene que estar el control. Lo mismo con el fútbol, por ahí, que vos decís, che, loco, pero estos muchachos también se contagian. Mirá, River, estuvo atajando un jugador porque estaban todos contagiados. Y esa gente después va a la casa y contagia a sus familiares. Yo tengo amigos que son jugadores de fútbol que está bien, todos los días le hacen un serológico, le hacen un PCR, pero te puede dar negativo y podés tener el bicho igual. Entonces, yo creo que no es necesario el fútbol, como por ahí sí es necesario que se abran los comercios. Entonces, ahí hay un tema de control que yo encuentro como una contradicción, una disyuntiva, que le puedo llegar a criticar a este gobierno. Solamente eso. Se me durmieron todos. Es que dijiste tantos puntos que quiero contestarte que me perdí hasta yo, ¿eh? Y bueno, contestá lo que esté, lo que no te hayas perdido. Bueno, por empezar, volvamos a los gobiernos de, bueno, Macri o Alberto. Yo creo que solamente no es que el populismo es para las clases demasiado bajas y pobres, sino que es para las clases medias. Porque en el gobierno anterior nosotros lo que vimos es desaparecer la clase media para bajar a clase bastante baja. Entonces, no es solamente clase baja lo que populismo, es no para toda la población. Y ahí queda reducido los grandes grupos económicos que no están favorecidos. Esa es mi opinión. O sea que, como decía el profesor el otro día, no me molesta que me digan que soy de un gobierno populista, porque no me considero que me estén faltando respeto, ¿sí? Eso es por un lado. Por el otro, creo que Alberto cuando vino, obviamente nunca se imaginó la pandemia, hizo lo mejor que pudo, todo, pero no nos olvidemos de que que estaba, el sistema de salud estaba muy malgastado, estaba mal, y otro, volviendo a los grupos económicos, los primeros que tuvieron los contagios fueron la gente más adinerada. ¿Por qué? Porque son los que viajaban del exterior y volvían. No era la clase baja, media la que contagiaba, sino la clase alta, porque ellos iban al exterior. Entonces, ahí es donde vino todos los contagios de nuevo y bueno, el sistema de salud obviamente se colapsó. El tema del fútbol. Sí, yo no estoy de acuerdo que el fútbol se esté dando, ni que los hinchas de Colón salgan a festejar a la calle, me parece malísimo. Pero no es lo mismo que se enferme un jugador de fútbol que tiene una obra social, una prepaga de la hostia, a que se enferme un pobre laburante que por ahí trabaja en negro y no tiene dónde ir, que solamente al sistema de salud público que está colapsado o que no tiene los recursos necesarios para hacerse frente a esta pandemia. Entonces, por ahí en ese lado yo donde podría como replicar eso. Y bueno, no me acuerdo qué más, pero bueno, eso era. Igual no creo que haya así contradicciones sustanciales en las dos intervenciones. Me parece que se pueden combinar las dos miradas. Una mirada desde un punto de vista, otra del otro, pero van un poco en el mismo sentido.
Ah, eso sí, obvio, es solamente, o sea, se nota que nosotros dos con Gabriel pensamos lo mismo, nada más que por ahí hacemos críticas diferentes a cada punto, pero es lo mismo, sí, sí. Sí, yo lo tomé como un apoyo a lo que yo dije. O sea, lo tomé como que reforzaste quizás algo que yo haya dicho. No, no encontré contradicción en tu relato. Lo del fútbol, no sé, no tengo enterado, después le pregunto a mi amigo si tienen una obra social buena. Yo sé que el sindicato es malísimo, porque los obligan a jugar a pesar de que ellos no quieren. Eh, y en el caso de que sea buenísimo la obra social, hoy el sector público está ayudando al sector privado. Por ende, si vos tenés muchos jugadores que están contagiados, pero tienen la posibilidad de tener una cama, quizás esas camas podrían ir para esa gente que no puede tener, como decís vos, el sostén de una buena obra social. Pero bueno, como te digo, no encontré contradicción, sino que todo lo contrario, encontré un refuerzo y una mirada distinta. Después, con respecto al populismo, coincido totalmente. Con Macri se terminó la clase media y éramos todos clase baja. Hoy en día yo me considero clase baja, yo no la clase media es como que si vamos a la canasta básica y eso, creo que muy pocos podemos acceder a eso, pero bueno, pero coincido con vos en el tema populismo. El tema de lo del fútbol, para mí, es contradictorio, y mismo por la mirada de un comerciante que vive de eso, el jugador de fútbol no cobra mal. Entiendo que hay clubes que por ahí no la pasan muy bien, porque no es, a ver, el fútbol no se reduce en Boca y River y Claro, Racing eso es lo que iba Independiente. a decir. O sea, hay muchos equipos del ascenso que no la pasan bien, pero bueno, siguen, o sea, yo la cuota de mi club no la dejé de pagar y la sigo pagando, pero también yo tengo esa posibilidad. Eh, pero qué sé yo, no sé. También el fútbol, por ejemplo, del ascenso, cuando uno, si bien gana plata por derechos televisivos, también pierde porque tiene que tener una base de policías, tiene que invertir en la seguridad alrededor de la cancha, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que si se está priorizando la salud, como dicen en el relato cuando salen a hablar, creo que el comerciante puede decir, che, loco, pero el fútbol se sigue jugando y hay un montón de contagiados y yo no puedo abrir el local. Y la verdad que tiene razón, en cierto punto. Un comercio a la calle, ¿no? Obviamente no te hablo de un shopping porque eso genera mucho embotellamiento, mucha circulación de personas. Eh, qué sé yo, a ver, no es algo crítico que digo voy a dejar de apoyar o para mí es el peor gobierno del mundo, pero por ahí el tema del control, no sé, yo vengo todos los días para Capital y de 11 colectivos que pasan paran a uno. Y vos decís, che, se podría hacer por ahí un poquito más. Pero bueno, son cosas que vas viendo en el día a día, en la calle. Sé que no es fácil, sé que todo es plata, porque asistir a la gente que no la está pasando bien es generar dinero, y generar dinero también trae sus consecuencias. Entonces, no es fácil. No es, no es fácil y no, pero bueno, si me tengo que poner en algo como para decir, a ver, Gaby, ¿qué le puedes criticar a este gobierno? Y bueno, si soy puntilloso, le critico este tema, nada más. Eh, sí, es cierto que a veces se han tomado algunas medidas y después no se ha ido con toda la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en el control de precios, por ejemplo, en el control de las exportaciones, lo que pasó con Vicentín, bueno, esas cosas. Por ahí prevalece ciertos sectores muy moderados del gobierno. Con relación al fútbol pasa una cosa parecida a lo que sucede con los artistas, que uno cree que es decir, lo que es visible hacia afuera es la situación de algunos clubes y algunos jugadores de fútbol, pero la gran masa, lo mismo que los actores, no la están pasando bien. Es decir, los jugadores de los clubes de primera, sí, relativamente sí. Después los otros la tienen que
pelear como cualquier laburante. Che, ¿cuál es tu club donde pagás la cuota? No, yo soy independiente, no. Bueno. Independiente. Pero bueno, sí, está. Nosotros, cuando hoy me preguntaban si yo era de Gimnasia, nosotros teníamos, lamentablemente, porque a mí Quilmes es un equipo que siempre me cayó simpático, pero siempre fue mucho más amigo de Estudiantes que de Gimnasia, Quilmes. Y cuando llegábamos, cuando yo iba en el tren, era jovencito, era más chico que ustedes, y pasaba el tren que salía de La Plata por la estación de Quilmes para ir a cualquier cancha de Capital, era tremendo la pedrada que había, era una guerra entre la gente de Quilmes que nos estaba esperando en la estación y el tren que paraba, y estábamos rogando de que siguiera porque nos teníamos que agachar todo porque se rompían los vidrios del tren, una cosa de vandalismo tremenda que por suerte creo que hoy está un poco más superada y controlada. Y con relación al fútbol, qué sé yo, sí, algún día podríamos hablar. El fútbol es como si fuera un recurso natural de la Argentina, porque es como que surgen jugadores y jugadores y jugadores, y es como una economía regional que la exportamos y que tendríamos que cobrar derechos de exportación. Por todo lo que implica, digamos, la exportación de jugadores en Argentina. En su momento estaba prohibida la transferencia al exterior. Cuando vino el Mundial del año 78, se prohibió transferir jugadores al exterior, pues tenían que quedar en la Argentina. Claro, es difícil eso, porque ¿cómo le dice uno a un jugador, pero básicamente al representante, que le quiebra todo el negocio? Pero lo que habría que hacer es pagar mucho mejores sueldos acá y tener una liga mucho más prestigiosa. Y entonces a mucha gente le convendría más quedarse a jugar en Argentina que salir. Pero es un tema más complejo, no es para esta clase, y ya llevamos 1 hora 16, no me voy a poner a hablar de eso ahora. Bueno, hacemos la consigna y nos vemos el miércoles, y si aparecen nuevos temas me dicen y los tocamos en la clase que viene. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias, profe, muchas gracias a todos. Adiós.